Bueno, me parecía importante marcarles la diferencia entre lo que el alegato escrito es hoy según nuestro código y hacia dónde iríamos con la implementación de la oralidad, que es algo que más tarde o más temprano va a suceder, pero les aclaro, no perdamos de vista que la finalidad del alegato es la misma, solo que lo que cambiaría es la forma de escrita, pasa a ser oral, lo que permite una mayor inmediación con la jurisdicción y probablemente que se cumplan más los objetivos que este acto procesal tiene, que es un acto procesal de comunicación con el juez o el tribunal, de demostración, de demostrarles cómo a la luz de tales pruebas acredité tales y cuales hechos y fundamentalmente de persuasión para tratar de formar convicción en el juez de modo tal que al momento en que dicte sentencia haga viable la pretensión que invoqué en mi demanda o lo que peticioné como demandado al contestar. Pero bueno, lo que vamos a entrar ahora es en el siguiente tema de la clase de hoy, que tiene que ver con la conclusión de la causa para definitiva. Así como el proceso se inicia con la promoción de la demanda, en algún momento tiene que claramente finalizar y en líneas generales finaliza con el dictado de la sentencia en la etapa conclusional del proceso. Independientemente de que después existen otras etapas en caso de que se quiera impugnar esa sentencia y en el caso de que sea necesario ejecutar, vamos a hablar de la etapa conclusional como aquella en la cual el juez dicta sentencia. ¿Se acuerdan cuando vimos en una de las primeras clases jurisdicción, que dijimos que el momento máximo de la jurisdicción era porque el juez iba a crear la norma individual para el caso, que no era ni más ni menos que la sentencia, en función de los hechos que había tenido por ciertos y de la aplicación de las normas abstractas al caso concreto. Pero puede suceder que no lleguemos a esta etapa conclusional. ¿Por qué? Porque el proceso termina, por ejemplo, porque las partes antes arribaron a un acuerdo conciliatorio, a una transacción, o por ejemplo, porque el actor decide desistir del proceso que inició, o el demandado allanarse, someterse a la protección del actor, ya sea al contestar demanda o en la etapa probatoria, o porque las partes no realizan ninguna actividad procesal en el tiempo que establece el artículo 310 del Código Procesal y por ende finaliza el proceso porque se decreta la caducidad de instancia. Esos son modos, como les dije en el video anterior, anormales de terminar el proceso, distintos a la sentencia, que vamos a profundizar la clase que viene. Ahora me voy a detener en esa etapa conclusional. ¿Siempre llegamos por las mismas vías, del mismo modo, a esa etapa conclusional? La respuesta es no. Nosotros ya vimos que cuando en realidad existen hechos controvertidos en el proceso, el juez en esa audiencia preliminar del artículo 360 va a decir cuáles son aquellos hechos que las partes afirmaron y que resultan controvertidos y a su vez conducentes para el dictado de la sentencia, y entonces va a ordenar la producción de pruebas tendientes a acreditar esos hechos y va a desestimar el resto de las pruebas que se encuentran vinculadas a hechos que no resultan controvertidos y conducentes. Entonces, producida toda esa etapa probatoria, como vimos, se va a clausurar la misma y una vez que vence el plazo para alegar, más allá de que las partes hayan presentado o no sus alegatos, entraríamos directamente a la etapa conclusional. Esa etapa conclusional, esa conclusión de la causa para definitiva, se manifiesta a través de una resolución que va a dictar la jurisdicción, que simplemente va a decir autos a sentencia. Ahora ya vamos a volver con este tema, pero quiero primero explicarles otras vías de cómo puedo llegar a esa etapa conclusional sin transitar por las etapas que venimos estudiando. La causa puede concluir para definitiva por otras razones, que están establecidas en los artículos 359, 360, 361 y 62 del Código Procesal. Es decir, según el artículo 359, primer párrafo, puede haber situaciones, en realidad, que no haya mérito para ordenar la producción de prueba. Es decir,
podemos estar ante un supuesto que no existan hechos controvertidos entre los invocados por el actor y por el demandado, y simplemente el debate se refiera a cuáles son las normas, el derecho que hay que aplicar en el caso para resolver en uno u en otro sentido. Entonces, acá directamente de la etapa introductoria va a pasar a la etapa conclusional. ¿Y cómo? Leamos qué establece el artículo 359 en su primer párrafo. Dice que, contestado el traslado de la demanda o la reconvención, obviamente en caso que haya reconvención, vencidos los plazos para hacerlo, resueltas las excepciones, o sea, todo lo que ocurre en la etapa introductoria, si la cuestión pudiera ser resuelta como de puro derecho, así se decidirá. Y firme que se encuentre la providencia se llamará autos a sentencia. ¿Qué quiere decir? Que finalizada la etapa introductoria y previo a la audiencia preliminar, si no hay hechos controvertidos, si no tiene que haber ningún debate vinculado a los hechos, sino simplemente que es una cuestión de derecho, el juez va a dictar esta resolución que dice que la causa se va a resolver como de puro derecho, y una vez que esa resolución no sea objetada por las partes, que venza el plazo para que las partes puedan interponer sus recursos, o si lo hacen, los mismos sean rechazados, directamente vamos a ir a la etapa conclusional y vamos a obtener de la jurisdicción nuevamente una resolución que diga que los autos están a sentencia. También existen otros supuestos donde, por ejemplo, en la audiencia preliminar, el juez establece que va a resolver la cuestión como de puro derecho. Por ejemplo, porque en la oportunidad de la audiencia las partes deciden en el momento de la misma reconocerse recíprocamente aquellos hechos que antes resultaban controvertidos según los escritos de demanda y contestación. Entonces, al hacerse ese reconocimiento recíproco y dejándose constancia de ello en la audiencia, ya no existen más hechos controvertidos en virtud de los cuales resulte necesaria producción de prueba. Entonces, nuevamente aquí el juez, porque lo establece el artículo 360 en su inciso 6, va a resolver la cuestión, va a dictar una resolución donde diga que va a resolver la cuestión como de puro derecho, y entonces nuevamente vamos directamente a la etapa conclusional y con posterioridad a esa resolución el juez va a dictar otra que diga que los autos están a sentencia. Pueden darse otros supuestos, que por ejemplo una de las partes se haya opuesto a la apertura a prueba y que el juez en el momento de la audiencia preliminar haga lugar a esa posición. Y entonces va a dictar una resolución que diga que hace lugar a esa oposición con los determinados fundamentos y que va a resolver la cuestión como de puro derecho. Una vez que esa resolución quede firme, es decir, que esa resolución no sea más objetada, pueda ser objetada por la otra parte que pudo verse afectada, el juez va a dictar, ya así en la etapa conclusional, que el expediente se encuentra a sentencia, en estado de dictar sentencia. Puede haber otro supuesto. Por ejemplo, que en la oportunidad de la audiencia preliminar las partes decidan desistir de las pruebas ofrecidas. Simplemente desisten de todas las pruebas ofrecidas porque, por ejemplo, entienden que con la prueba documental que está acompañada resulta suficiente, y el juez, a las partes desistir de la prueba por el sistema dispositivo que rige en nuestro proceso y en nuestro código, nuevamente va a dictar una resolución en la cual va a decir que va a resolver la cuestión como de puro derecho y pasaremos directamente a la etapa conclusional. Otro supuesto, estos están todos regulados en el artículo 361, 362, si los leen no le van a generar mayor complejidad. También puede suceder, tanto antes de celebrada la audiencia preliminar, en la oportunidad del artículo 359, o que el juez lo advierta en la audiencia preliminar, perdón, que en realidad, más allá de que haya hechos controvertidos, no es necesario abrir el debate y producir prueba porque, por ejemplo, se realizó la prueba de modo anticipado antes de iniciar el proceso o en la etapa introductoria, y con esa prueba basta.
¿sí? Artículo 326, ¿se acuerdan de la prueba anticipada? Y el juez entiende que con esa prueba es suficiente y que no habiendo otros medios probatorios para producir, también entonces va a dictar esta resolución de que va a resolver la cuestión como de puro derecho con las constancias que están en el expediente y vamos a pasar nuevamente directamente a la etapa conclusional, ¿sí? Entonces, una vez que el juez dicta esa resolución de que la cuestión va a ser resuelta como es puro derecho, puede ser que luego de oficio, sin que sea a pedido de parte, dicte esta resolución que va a decir Buenos Aires desde junio de 2020, autos a sentencia, la firma del juez. O puede ser, si no lo hace, que la parte tenga que peticionarlo. Y entonces, ¿qué va a peticionarle al juez? Que simplemente en un escrito de 2 líneas dicte sentencia, que el expediente pase a dictar sentencia. Y el hecho de que el expediente pase a dictar sentencia, recuerden que estamos ante un sistema preclusivo, ¿sí? Todos los actos procesales que están hacia atrás en las etapas anteriores del proceso ya no se pueden realizar y una vez que el expediente tiene autos a sentencia, eso implica que ya no hay más debate, que las partes ya no pueden realizar ningún acto procesal, no pueden presentar más escritos porque el expediente está a sentencia, se cerró el debate. Y esto entonces lo tenemos que vincular con lo que vimos, ¿se acuerdan cuando vimos contestación de demanda? Que hablamos de los documentos posteriores, los documentos nuevos, artículo 335. Hoy tal vez lo puedan comprender mejor. En su oportunidad les dije que la prueba documental hay que acompañarla en la demanda o en la contestación, ¿no? Dependiendo si son el actor o el demandado. Pero ¿qué pasaba con los documentos de fecha posterior a esas oportunidades? O que las partes declaraban bajo juramento que no habían tenido acceso antes y que por eso no los habían acompañado. ¿Se acuerdan? Dijimos que sí, que se pueden acompañar después. ¿Hasta cuándo? Hasta que el expediente tuviera autos a sentencia. Hoy tal vez que avanzamos en el estudio del expediente lo pueden ver mejor. Y también dijimos que había una segunda oportunidad para acompañar esos documentos que, por ejemplo, son de fecha posterior al auto para sentencia en la Cámara. ¿En la Cámara cuándo? Cuando ya lo vamos a ver, tranquilos, cuando veamos recurso de apelación, el expediente es elevado a la Cámara para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia, también las partes podrían realizar toda otra serie de actividades que están previstas en el artículo 260 y entre ellas es justamente la posibilidad de acompañar aquellos documentos, ¿sí?, que son posteriores a la resolución de autos a sentencia. Podría decirles 2 excepciones a que en realidad una vez que el expediente tiene autos a sentencia no hay ninguna actividad nueva. Lo importante es que no hay ningún debate. Puede suceder, por ejemplo, que el juez que está interviniendo se jubile, tome licencia y ahora quien vaya a dictar sentencia sea otro juez. Entonces se va a dejar sin efecto el auto a esa sentencia para hacerle saber a las partes cuál es el juez que ahora está interviniendo y va a dictar esa sentencia. ¿Por qué? Porque recuerden también muy al inicio, cuando vimos sujetos procesales, que hablamos que las partes podían recusar con causa al juez. Entonces puede suceder que este nuevo juez que ahora va a dictar la sentencia, alguna de las partes considere que existen motivos para recusarlo con causa. Entonces se les notifica quién es el nuevo juez y una vez que ninguna de las partes cuestiona y vencido el plazo para cuestionar esa resolución que nos notifica quién es el nuevo juez que va a conocer y que está interviniendo, volvería el expediente a estar a sentencia, es decir, está en el despacho del juez para el dictado de la sentencia definitiva del proceso. También, por supuesto, una de las partes puede presentarse con un nuevo abogado y demás, pero esos actos no implicarían que el expediente deje de tener autos a sentencia, ¿sí?, más allá de que se pudiera realizar la presentación. Lo que sí, el juez puede, de oficio, dejar sin efecto esos autos a sentencias, no solo porque haya un nuevo juez que vaya a intervenir, sino para dictar lo que se llaman las medidas de mejor proveer, que están reguladas en el artículo 36, inciso 4.
El juez puede ordenar diligencias que considera necesarias para esclarecer la verdad de los hechos controvertidos del caso, en tanto y en cuanto ellas no afecten el derecho de defensa de las partes. Es decir, el juez no puede, a través de estas medidas, suplir la negligencia o las omisiones de las partes o que las partes pueden haber cometido en sus escritos de inicio, de demanda y contestación, si omitieron, ofrecer una prueba importante de trascendencia. El juez no puede, como medida de mejor proveer, ordenarla. Es decir, si estamos en un juicio de mala praxis y la parte actora no ofreció una prueba pericial médica, el juez no puede, como una medida de mejor proveer, dictar como una diligencia la realización de un dictamen pericial médico, está claro. Pero lo que sí puede son ciertas diligencias tendientes a esclarecer mejor la verdad de los hechos, algunas cuestiones de los hechos controvertidos, para dictar una mejor sentencia. Les voy a dar ejemplos. Igual lean el artículo 36. Supongamos que hay un dictamen pericial médico que resulta oscuro en algunas cuestiones o en algunos puntos periciales al contestar el perito médico se contradice o no queda claro. El juez puede, como medida de mejor proveer, al momento en que se sienta a analizar el expediente para dictar sentencia, advierte esta cuestión oscura que es necesario explicar o aclarar para dictar una mejor sentencia, para proveer mejor, y puede dejar sin efecto el llamamiento de autos a sentencia y fijar una audiencia convocando a las partes y al perito y a los consultores técnicos de las partes para que brinde aclaraciones. Y una vez brindadas esas aclaraciones, se vuelve nuevamente a incorporar estas constancias de la audiencia al proceso y vuelve a dictar la resolución de que los autos vuelven a sentencia, ¿sí? Pueden ser diversas las diligencias vinculadas a las medidas de mejor proveer que pueda dictar el juez. Y los efectos que genera entonces esta resolución que dispone que los autos están a sentencia no tienen solo que ver con esto de que no hay más actividad, más debate, qué es lo que ya no se puede hacer, no puedo presentar más documentos, salvo que el juez dicte esta medida de mejor proveer, pero hay algo que es muy importante que tengan en cuenta, que al no poder realizar las partes ninguna otra actividad procesal, entonces, en función de este sistema dispositivo que las partes tienen a su cargo el impulso de proceso, lo que ya no rige una vez que el expediente tiene autos a sentencia es la caducidad de instancia que establece el artículo 310. Recuerden que en el proceso ordinario, en primera instancia, es sancionada con la caducidad de instancia una inactividad procesal durante 6 meses. Bueno, desde que el expediente entra a sentencia, se dicta esta resolución que dice autos a sentencia, si el juez demora 7 meses, 8 meses en dictar sentencia, no va a ser viable la caducidad de instancia, ¿sí? ¿Por qué? Porque el artículo lo prevé expresamente. Les voy a leer exactamente. El artículo 313 dice cuándo es improcedente la caducidad de instancia y dice en su inciso 4 que es improcedente la caducidad de instancia si se hubiese llamado autos para sentencia. Es decir, desde que está esa resolución ya no rige más la caducidad de instancia porque las partes no pueden realizar ninguna actividad procesal. Más allá de que el juez demore más de 6 meses en dictarla, sin perjuicio vamos a ver qué pasa, ¿no? Si eso sucede y cuáles podrían ser las consecuencias. Pero dice el artículo, salvo si se dispusiese prueba de oficio, cuando la producción dependiere de la actividad de las partes. Les voy a dar un ejemplo. ¿A qué va este artículo? Si como medida de mejor proveer, en lugar de convocar las partes a una audiencia y el juez lo hace de oficio y envía cédulas de notificación desde el juzgado para convocarlos a todos a una audiencia, puede ordenar, por ejemplo, también que supongamos que estamos en un caso de un accidente de tránsito donde se está discutiendo
sobre el funcionamiento o no de un semáforo, puede, como medida de mejor proveer, por ejemplo, oficiar a la municipalidad de San Isidro para que informe si, por la vía que corresponda, el semáforo que estaba en la intersección de tal y tal calle, el día tal, ahora tal, funcionaba o estaba fuera de el funcionamiento normal, fuera de servicio, por ejemplo. Entonces, lo que el juez dice al dictar esta medida de proveer, por ejemplo, es que la diligencia de ese oficio queda a cargo de las partes. Si el juez dispone esto, y no es que la medida de mejor proveer la ordena de modo de oficio y se hace por parte del juzgado, aquí sí va a cesar la posibilidad, va a cesar esta improcedencia de la caducidad de instancia y va entonces nuevamente a computarse el plazo de 6 meses y el actor va a tener que impulsar la realización de esa medida de mejor proveer, del diligenciamiento de ese oficio hasta tanto se conteste, y una vez contestado va a tener que peticionar que vuelva el expediente a sentencia, ¿sí? Eso en cuanto a los efectos que me parecía importante aclararles. Una vez que el expediente tiene autos a sentencia, comienza para el juez, tanto de primera instancia como la Cámara, a correr un plazo en virtud del cual tiene que dictar la sentencia. Si estamos en primera instancia, el plazo para dictar sentencia es de 40 días en un proceso ordinario. Y si estamos en Cámara, toda vez que se trata de un tribunal colegiado, el plazo para dictar sentencia desde que la sala que está interviniendo conforma la Cámara dicta también el auto a sentencia, desde ese plazo hay 60 días porque son 3 jueces los que tienen que emitir su voto. Entonces, desde la resolución de autos a sentencia comienza a correr este plazo. Una vez que se dicta la sentencia, la misma tiene que ser notificada de oficio, es decir, el mismo juzgado o el mismo tribunal integrante de la Cámara tiene que hacerle llegar a las partes una cédula notificándole la sentencia. Lo que en general se notifica en las cédulas es la parte dispositiva de la sentencia, la parte que también se llama fallo, en la parte en la cual se decide, ¿sí? No todo el contenido, sino la decisión final. Ya lo vamos a ver con mayor precisión, las partes de la sentencia en la clase en las que veamos, como les dije antes, las resoluciones judiciales. Entonces, acá volvemos a vincular algo. ¿A quién hay que notificar la sentencia? Obviamente a todos aquellos que sean parte en el proceso, el actor, el demandado, los terceros, la citada en garantía. Y también, si en esa sentencia se regulan honorarios, a todos los profesionales que hayan intervenido en el proceso y a favor de los cuales se haya regulado honorarios, también se les notifican las regulaciones de honorarios. Pero recuerden, cuando vimos contestación de demanda, que si el demandado era decretado rebelde, no le íbamos a notificar nada más, porque justamente lo que se establecía es que el resto de las notificaciones a lo largo del proceso iban a ser notificadas por Ministerio de Ley, salvo la sentencia. En el momento de dictar sentencia va a ser necesario que sea notificada al rebelde para luego, si es necesario, el expediente sea elevado a Cámara para resolver un recurso de apelación. Esta cédula va a ser la única que sí va a ser dirigida a un domicilio denunciado real y por ende en formato papel, no electrónico, como ustedes ya lo vieron, y probablemente se encargue su confección a la parte, que es quien debe impulsar esa diligencia mediante una cédula en papel, dejándola en el juzgado o diligenciándola en la jurisdicción en la cual el demandado resida. Ahora, ¿qué es lo que pasa si el juez no dicta sentencia dentro de este plazo que establece el código? 40 días en primera instancia y 60 en Cámara. Para proceso ordinario, en el proceso sumarísimo el plazo se reduce. Bueno, la morosidad judicial está prevista en los artículos 167 y 168 del Código Procesal, en la cual hay como distinguidas dos supuestos.
Una cosa es la morosidad en el dictado de las providencias simples, las que hacen al mero trámite del proceso, o las resoluciones que ya vamos a estudiar, que se llaman interlocutorias, que son aquellas que ni hacen al mero trámite del proceso, ni deciden, ni resuelven la cuestión central, el conflicto debatido en el proceso, que esa es la sentencia, sino que resuelven otras cuestiones que se plantean a lo largo del proceso y requieren de fundamentos, de una mayor elaboración. Si entonces el juez se demora en el dictado de las resoluciones que son meramente providencias simples o interlocutorias, la consecuencia va a ser que a la hora de calificar su idoneidad, esto va a pesar en su contra, ¿sí? Va a ser visto de un modo negativo, como un mal desempeño de sus funciones, el dictado tardío de las resoluciones simples o interlocutorias a lo largo del proceso. Ahora bien, si nos referimos a la sentencia judicial, aquí la consecuencia, la sanción es mayor, porque en el caso que no se dicte la sentencia en el plazo establecido, se podrá aplicarle al juez una multa que puede equivaler hasta el 15% de la remuneración básica y determinar también que el expediente sea remitido a otro juez para el dictado de la sentencia. El código prevé que en el caso de que el juez advierta que no va a poder dictar sentencia en el tiempo que establece el código, debe presentar una nota a su superior, si es el juez de primera instancia, a la Cámara, y si es algún integrante de una sala de la Cámara a la Corte, explicando 10 días antes los motivos por los cuales no podrá dictar sentencia en término, y si esos motivos fueren atendibles, se les concederá una prórroga o se evitará en este caso la multa y se determinará si en función de las cuestiones del caso y de los fundamentos de la demora corresponde que o es más idóneo que lo dicte esa sentencia a otro juez, y en el caso que estemos en la Cámara que ese juez sea apartado de la integración de la sala y que se lo reemplace con la integración de otro juez para evitar la demora en el dictado de la sentencia. Bueno, esto es lo que tiene que ver con la parte de la conclusión de la causa para definitiva. La notificación de la sentencia es algo muy importante porque a partir de la notificación comienza a computarse el plazo para impugnar esa sentencia, para interponer los recursos contra esa sentencia, que lo vamos a ver con mayor detenimiento en la clase de recurso a apelación. Voy a terminar ya este video por temas de tiempo para luego continuar con la tercera y última parte, en la cual vamos a estudiar la valoración de la prueba, es decir, cómo valora la prueba que se produjo en el proceso el juez a la hora de dictar sentencia.